Bienvenido a esta masterclass donde vas a aprender cómo llevarte desde Dialux hasta un nivel ya intermedio que puedas hacer proyectos, incluso cálculos y reportes de iluminación. Si no sabes qué es Dialux, te voy a dar un resumen general. Puedes hacer una propuesta de iluminación si te dedicas al interiorismo, a arquitectura, puede ser muy útil. Ahora, yo sé que hay mucha más información allá afuera, que puede que hayas visto algunos de mis videos de TikTok, de YouTube, donde comparto esta información, pero se me hace claro bastante útil que puedas tener una masterclass, algo donde te lleves cómo usarlo, te lleves lo básico y al final estaremos viendo cómo puedes sacarle más provecho e incluso si quieres que yo te ayude en alguno de tus proyectos. Así que vamos directamente con la instalación. Teniendo ya nuestra página de internet, vamos a escribir en Google Dialux Evo Download. Nos va a salir la página de Google, pero vamos a encontrar la página directa de Dialux. Vamos a querer ingresar ahí y siendo un producto alemán, más bien europeo me parece, puedes encontrarlo directamente en alemán, pero también tienes estas opciones de idiomas, así que puedes ver todo esto en español. ¿Qué requisitos del hardware nos está pidiendo? 4 GB de RAM, Windows 10, bueno, todo esto, etcétera. Más abajo vas a encontrar todos los fabricantes de luces con los que Dialux tiene colaboración. Es decir, que en la página vas a poder descargarte su archivo y usarlo directamente en el programa. Ahora también viene la parte de precios, aunque déjame decirte, para el 90% que vas a usar, Dialux con la parte gratuita es más que suficiente. Que va a incluir la parte premium, la parte pro, que aún así no es tan caro, puede ir desde los 6 hasta los 9 euros, perdón, hasta los 10 euros al mes, o ya un equipo más grande con más funciones pro desde los 20 hasta los 30 euros al mes. ¿Y qué son estas funciones pro? En sí, como te acabo de decir, que puedas trabajar con fabricantes de otras regiones, de otros países que aquí no hay. Entonces el hecho de descargarte su información e instalarlo en el programa, aunque sí se puede, pero no te va a dejar en la versión gratis. ¿Qué otras cosas? La importación y exportación de IFC. Si tú trabajas con Revit, con Archicad, estás con este mundo de BIM, vas a entender muy bien la importancia de la transferencia de archivos. Desafortunadamente también viene en la versión Pro. La exportación para documentos de Word, Excel, PowerPoint. Todo esto no vamos a tenerlo en la gratis, pero créeme, vas a poder exportar en PDF y con eso es más que suficiente. Ahora sí, regresamos a la parte de descargar. Una vez que ya leíste todo esto, vamos a descargar Dialux Evo y nos estará apareciendo aquí la descarga en un momento. Entonces ya estará en la parte de acá arriba. De hecho va a ser muy recomendable que hagas tu cuenta de Dialux, ¿no? Claro, ya en la instalación estará bastante sencillo. Vas a poner aceptar, vas a continuar con la instalación. Y en algunos momentos ya te pedirá algunas configuraciones de idioma, guardado, etcétera. Una vez que ya empezamos a correr, nos está pidiendo hacer un reboot. Yo lo voy a hacer más tarde, pero vamos a saltar ya el video cuando lo tengo instalado. Yo ya lo tengo instalado en este otro lado, así que vamos a abrirlo, vamos a correrlo. Ahora, para darte un poco de introducción, si tú estás comenzando con tus proyectos de iluminación, para tus proyectos incluso de la escuela, de la universidad, es bastante útil que puedas estar mostrando o más bien justificando qué luces, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera. Ahora, es muy recomendable que tú hagas tu cuenta en la página de Dialux. Esto es bastante sencillo. En la parte de aquí arriba vas a ver si está conectado o no conectado. En este caso yo tengo mi cuenta activada y puedes crear tu cuenta con tu nombre, etcétera. ¿Qué beneficios trae esto? Si es tu primera vez o si quieres ya tener una mejor experiencia, puedes tener los 30 días gratis de prueba de Dialux. En este caso yo lo tengo activado, así que vas a ver algunas funciones pro, pero te las voy a estar diciendo, no te preocupes. Ahora, en tu proyecto vas a tener este de aquí en medio, importar IFC como versión pro. Esa es una de las características, pero en sí es bastante sencillo. Ves el panel
Solamente tienes crear nuevo proyecto en la columna de la izquierda, tus proyectos recientes o incluso otros temas, YouTube, Academy. En la parte derecha son qué novedades, puede que haya nueva colaboración con un nuevo proveedor de luces, actualizaciones con el programa, etc. Ya una vez que tenemos, vamos a ver las opciones. Esto, planificación de exteriores, edificios, plan de importación de DWG. Si tú probablemente ya tienes tu proyecto en AutoCAD o mejor aún en Revit, vas a querer tener esta opción. Bien, podemos hacer un archivo nuevo, crear un proyecto nuevo y nos va a tener todo esto vacío. Te voy a dar paso a paso exactamente en qué nos estaremos enfocando. Ahora, estas opciones que vimos acá afuera, hace un momento, vemos la planificación de exteriores y de edificio. O bien, si tú estás enfocado más en infraestructura, en iluminación de carreteras, tienes esta otra opción, ¿no? Que ya viene, si ves, la interfaz cambia completamente. Ya viene en la parte de abajo, lo que sería la parte de la carretera, viene ya otra escala. Y en la parte de acá arriba ya los requerimientos de iluminación, calles, bajo qué normativa. Pero bueno, vamos antes de pasarnos con carreteras a la iluminación de exteriores y de edificio. Ahora no quiero que te espantes, en la parte de arriba tenemos el menú, que es bastante sencillo. Va a tener opción de guardado, opción del proyecto, que es información general. Vas a tener la construcción, que aquí vamos a estar levantando muros, haciendo puertas, ventanas, etc. Luego las luces, cuando llegamos al punto de cargar la iluminación, los objetos de cálculo que queremos calcular, exportar ya sea en planos DWG o los archivos IFC, documentación para reportes y las marcas. Las marcas, esto se refiere con qué empresas está trabajando Dialux y podemos ver su catálogo ya sea en línea o que tenga aquí alguna opción para cargarte algunas luces. Vamos a querer empezar con proyecto, ¿no? En proyecto esto es muy sencillo. Vamos a ponerle un proyecto de prueba, una descripción corta, una fecha de entrega puede ser de tu proyecto, la dirección y la descripción del proyecto para la masterclass, ¿no? Ahora, en la parte de contactos de la empresa, ¿quiénes son los involucrados en hacer este cálculo? Puedes añadir imágenes, poner el nombre de la empresa, dirección, digamos que es una pequeña tarjeta de presentación que también va a salir en los reportes. Esto es interesante y si quieres tener una imagen, digamos un render de tu proyecto, lo puedes cargar desde esa forma, va a ser como que la portada principal. Ahora sí vamos a irnos a construcción. En construcción tienes las opciones del lado izquierdo donde puedes dibujar primero un nuevo edificio o algún suelo, algún elemento poligonal. Podemos empezar con un nuevo edificio. Ya ves que en tu mouse cambia, ya tiene un símbolo, pero de aquí podemos literalmente empezar a trazar. Si nuestro edificio va a ser completamente ortogonal o ya tiene alguna forma especial. Para terminar tenemos la opción de dar botón derecho, cerrar polígono, o si tienes esto en alemán como es mi caso, pero puede ser en español, es con control shift y con la letra C. Ya teniendo esto estamos delimitando cuáles son el área. Como ves, está ahora en metros. Una vez que hayamos puesto, podemos incluso todavía modificarlo. Con la tecla de Tab podemos modificar estos valores. Si yo me equivoqué y son 10 metros exactos, ahí, o vamos a ponerle 9 metros para que sea más 8 metros. Para que sea más visible, lo puedo estar cambiando de esta forma. Si no quiero, me voy a regresar en la parte de arriba y ya tengo mi área, ¿no? Ahora, este edificio, vamos a verlo en esta otra sección. Ves que tiene un submenú que es terreno 1,
Va como de más general a más particular. La edificación, planta nivel 1, vas a decir, es lo mismo. Pero vamos a verlo más adelante cuál es la diferencia. Vamos a ver en 3D. Ya vemos aquí un polígono, ya, cubo. Pero podemos enfocarnos en el edificio o en la planta nivel 1. Podemos tener en vista de 3D, en vista de planta, o bien alzados, frontal, lateral, la parte de atrás, la otra parte de al lado. Podemos estar midiendo. En este caso aquí ves que está mi origen y quiero saber la altura. Entonces me está marcando una altura de 280 metros. Que esta altura también la podemos cambiar en las propiedades del lado izquierdo. Vemos altura de planta 2.8. Si yo digo es que yo trabajo con la planta de 3. A ver, vamos a regresar para antes de cambiarlo. Vamos a verlo en elevación. Y yo decir es que yo trabajo con 3 metros. Ya aquí vas a ver la diferencia directamente. ¿Qué otras opciones tienes para estar? Tienes, vamos a irnos a la planta de aquí. Ahora, ya que tienes, digamos, tu edificio, vas a tener salas. Dibujar una nueva sala o el contorno del espacio interior, muy probablemente puedas esta opción. Y digamos que aquí viene una primera sala, ¿no? Digamos que estás trabajando en una casa y aquí terminas. Primera habitación. Y para terminar, hacemos lo mismo. Botón derecho, cerrar polígono. Y ya por defecto te viene el local 1. En 3D vas a ver que ya se genera como un vacío, un vano. Y así puedes estar repitiendo. Si te das cuenta, ya aquí viene este simbolito que fue el último comando que usaste. O bien puedes apretar F12 para repetir el comando. Ya puedes continuar y puedes establecer algunas habitaciones, ¿no? Digamos que tienes estas dos por el momento. Ahora esta configuración de estarte pidiendo que guardes a cada rato, lo puedes cambiar. ¿Qué otra cosa tenemos? En la parte de archivo, en la parte de acá arriba, vas a abrir un nuevo proyecto, guardar, etcétera. Pero quiero que nos enfoquemos en las configuraciones. Tenemos los ajustes generales. Aquí es lo que te comentaba de guardar cada 5 minutos, deshacer, restaurar la interfaz. Porque no es lo mismo que tú todo lo que estás viendo lo puedas ver en español, pero ya la parte de exportar un reporte, de exportar tus resultados, lo puedas tener en otro idioma. Así que tú puedes trabajar todo esto en español, no hay ningún problema, pero si tú necesitas al final exportarlo en inglés, en checo, en italiano, en eslovaco, lo que tú quieras, aquí hay varias opciones de exportación. El sistema métrico y las unidades, ¿no? En sí nos regimos por el sistema europeo por ahora. Estos son grados de reflexión generales, que esto es bastante común, así yo no tengo que moverlo. Y los pisos, paredes, ubicaciones de almacenamiento, cómo quieres que vengan los elementos de CAD, la documentación, bueno, el internet, esto. Y los atajos, ¿no? Si tú eres como yo, que trabaja mucho con atajos en AutoCAD, en Revit, esto puede ser bastante interesante. ¿Qué otras configuraciones tenemos? Vamos a irnos de nuevo a archivo, pero ahora a normas. Y es que en normas todo esto tiene un porqué. Cada habitación necesita cierta cantidad de luz, pero no es porque tú quieras, porque se vea bonito. En sí hay unas normas. Y Dialux ya tiene por defecto cargado la norma europea, que esta es la más actual, la EN europea, así, la norma europea 12464-1, que es de interiores y del 2021. También tienes otras normas o otra nomenclatura, digamos, si trabajas en Estados Unidos, para Japón, puedes incluso cargar otras o duplicar y tú ingresar los valores manualmente, pero vamos a trabajar en esta masterclass con la norma europea. Si quieres ver lugares de trabajo, vías peatonales, puedes estar viendo cuáles son los requerimientos, ¿no? Si te preguntas, oye, ¿por qué un
aparcamiento, o vamos a irnos a otra parte un poco más que puedas entender más. Si vamos a ver las instalaciones de sanidad, claro que ahí vas a necesitar más luces, más iluminación que tal vez en actividades industriales. Bueno, esto aquí viene de distintos, ¿no? Si salas de máquinas en una área industrial, te va a estar pidiendo unos 200 luxes por área. Para qué tiene que haber en la pared, en el techo, etcétera. Todo esto son valores que ya vienen cargados y que tú no tendrías por qué moverlo, pero sin entender de dónde viene. Vamos a cerrar estas configuraciones y regresarnos a nuestro proyecto de planta. Aquí bien puedes meter ya puertas, puedes meter ventanas en los siguientes apartados. En la parte de abajo puedes meter una nueva abertura del edificio y dar un clic y un clic secundario. Vas a ver que ya tienes de este lado lo que sería una ventana. Ya en la cuestión de la altura, la anchura, en qué posición, esto lo puedes ir cambiando, pero también es bastante intuitivo. En las herramientas de aquí arriba, al lado de las visualizaciones de las vistas, puedes mover, es decir, si te equivocaste y era como por acá, ya lo puedes mover, puedes rotar, que en este caso no tendría que dejarnos. Bueno, sí nos deja, pero no tiene nada de sentido. Vamos a regresar. Y también el tema de escalar. Si tienes una ventana mucho más larga, lo puedes hacer aquí manualmente, ¿no? Esto va a funcionar con la mayoría de cosas. Si quieres meter también otra abertura, ¿no? Pero vamos a decir, yo no quiero... vamos a meter aquí... Digamos que tú no quieres meter una ventana esta vez, quieres meter una puerta. Vas a seleccionar la nueva abertura, pero vamos a irnos a esta parte de seleccionar. Ves que por defecto viene la ventana, pero en este caso quiero una puerta estándar, ¿no? Si yo quiero ahora meter una puerta de este lado, meteré clic 1, clic 2 y ya ves que el símbolo es diferente porque en efecto me está generando una puerta. A ver. A la puerta viene aquí estándar, lo puedo modificar de la misma manera que la ventana, lo puedo mover o lo puedo escalar, ¿no? Ahí está. Ahora, eso está muy bien para meter ventanas. Luego tenemos las áreas, si es área 1, área 2, vemos que tengo el local, vamos a dejarlos por este momento, las alturas de áreas, vamos a poner aquí, sí, el mantenimiento, los planos útiles, toda esta información va a venir en esta pestaña de propiedades. Si en tu caso llegaras a necesitar alguna columna o algún escalón, viene más abajo más herramientas que puedes meter un elemento rectangular. Vamos a ponerlo. Yo sé que no tiene ningún sentido, pero bueno, vamos a poner aquí en la esquina que tienes un elemento rectangular. Es una columna. Y así puedes estar marcándolo. Puede ser cuadrangular o bien puedes escoger la opción redonda, ¿no? En este caso, aquí vamos a ver un elemento circular. Vamos a crearlo, a moverlo. Como ves, es bastante intuitivo, es bastante fácil de usarlo. Pero lo que no queremos es, claro, tardar más tiempo. Si ya tenemos nuestro archivo de AutoCAD, si ya tenemos nuestro proyecto, pues lo que más queremos es importarlo. Así que en este mismo proyecto puedes abrir, guardar cerrar pero puedes incluso importarte un archivo de AutoCAD. Ya teniendo lo básico, porque más adelante viene la cuestión de techos, de falsos plafones, ¿no? Otro tipo de aberturas o de cortes mobiliarios. Toda esta información te la puedes estar metiendo ya poco a poco. Esta cuestión de materiales, vamos a ir más adelante. Cuestión si va a ser de concreto, acabados,
qué niveles de reflexión tiene cada uno de materiales. Aunque te digo algo, Dialux en mi experiencia no ha sido tanto un programa para hacer un renderizado. Si tú quieres mostrar, ok, el concepto de cómo se vería un proyecto con la luz, está muy bien. Creo que es bastante bueno para explicar, pero si tú buscas algo súper realista, donde puedas estar generando renders y renders, no es la mejor opción, déjame te digo. Entonces, en esta misma área de construcción, pero hasta arriba, vas a ver el punto de DWG y vas a cargar un plano. En este caso, yo podría agarrar cualquiera de mis DWGs de prueba. Yo podría agarrar este porque es el cual yo he estado haciendo un ejemplo, un curso. Y voy a tomar como ejemplo la entrada a nivel 1. Ahora, esto vas a verlo en el curso de Dialux todavía más profesional, donde estaremos trabajando el mismo proyecto, pero mucho más a detalle. Ahora vemos que ya está importado mi DWG, pero todavía no lo puedo trabajar. Me pide aquí unas configuraciones finales. Me pide primero definir el eje X, que bien puede ser cualquier eje que esté horizontal, pero yo te recomiendo siempre, si tú tienes ya definido tu origen o bien alguna intersección de ejes. Ok, ya que tengo mi eje, ahora me está pidiendo la escala. Y para esto es súper útil que ya tengas alguna medida. En este caso tengo 35 con 15,4. Me dice que es desde acá hasta acá. Si te das cuenta, el programa de Dialux ya viene como por defecto con este snap, que tiene como que este imán para que te muevas a 90 grados. Ahora aquí yo te dije 35 con 15,4, ¿no? Me lo está pidiendo en metros, así que se lo voy a dar en metros. Ahora ya nada más tengo que confirmar la medida, si son metros, que está a 35, y ya nada más le pongo finalizar. Ya con eso ya tengo mi proyecto a escala, y si tienes el mismo punto de origen, que mejor. En este caso, digamos, oye, no me gusta que está encimado con mi proyecto o que lo puse mal. Cualquier cosa pueda pasar, todavía lo puedes modificar. En el lado izquierdo vas a tener aquí todos los planos que vayas cargando. En este caso yo nada más tengo uno, así que vamos a picar aquí en desplazar plano y vamos a moverlo un poco más arriba. Aquí con eso estaría bien, solamente para que no esté chocando con el que ya tengo acá. ¿Qué otras cosas puedo hacer? En mi DWG yo tengo todas mis capas en grises. Y si yo abro todo esto de grises, yo voy a verlo que es casi lo mismo. Se importó casi lo mismo, pero digamos, si por alguna razón yo quiero cambiar y decir que los muros, vamos a irnos a lo que sería muros aquí en wall, yo lo quiero tener de otro color, lo puedo hacer, vamos a decir que lo quiero en rojo, y me estará marcando lo que en DWG yo tenía en rojo. Vamos a dejarlo como estaba, en un poquito en negro, pero está bien con eso. Así que así puedes ajustar, mover o incluso todavía cambiar los layers de tu archivo DWG. ¿Qué otra cosa tenemos? Ya vamos a irnos otra vez a dibujar, ya no el terreno, porque el terreno ya lo tenemos, pero dibujar un nuevo edificio. En el terreno vamos a activar nuestro plano. Ves que aquí no está disponible, o sea, estoy en terreno, pero no se ve mi plano. En sí nada más tengo que ponerlo también activo acá. Y vamos a decir que en la misma área voy a tener dos edificios distintos. La pequeña casita que ya tenía aquí, pero también mi segundo terreno. Dibujar un nuevo edificio, que es lo que quiero hacer. Y aquí voy a estar picando manualmente todo el contorno de mi proyecto, ¿no?
Una vez que haya terminado, voy a hacer lo mismo de botón derecho, cerrar polígono. Ahora, si ves, ya tengo en la parte de arriba terreno 1, tengo edificación 2, aunque todavía no les he puesto nombres, pero ya vengo edificación 1, que es mi caseta, y la edificación 2, que ahora va a ser este de WG, y planta nivel 1. Ahora ya tengo aquí la planta seleccionada, aunque lo mismo, si yo me equivoqué, vamos a activar el plano de referencia. Si yo me equivoqué, por ejemplo acá abajo, me faltó un poquito, no importa porque puedo agarrar esto y manualmente moverlo, ¿no? Si en este otro caso me puse alguna línea, puedo darle botón derecho, añadir punto y así estar actualizando mi edificio, o bien puedo darle botón derecho, eliminar punto. Ya en la parte de 3D tendré justo esto de mi proyecto y vamos a... Ahora, en tu proyecto tú no vas a querer que diga edificación 1 y edificación 2. Para esto vamos a irnos más al 3D y vamos a irnos a la parte del terreno. Así vamos a tener los dos edificios visibles. Y solamente basta con seleccionar alguno. Vamos a irnos a aquí a seleccionar uno de nuestros edificios, que para esto tienes que estar en esta opción de acá arriba y podemos cambiar el nombre, así que podemos ponerle casa, por decir un ejemplo, y podemos poner este otro como escuela. Así tenemos las dos formas de crear edificios. Bueno, tiene una tercera persona más adelante y ya en la parte de arriba ya tenemos cambiado por casa y por escuela. Así que vamos a irnos a la escuela. Ya nos enfocamos solamente en este edificio y en la planta 1, ¿no? Vamos a irnos a la planta de abajo. Y ahora yo quiero tener una habitación. Voy a irme a esta sección de acá abajo, dibujar una nueva sala y volveré a definir los contornos, ¿no? Dale botón derecho, cerrar polígono y viene local 3. Eso también lo puedo cambiar porque si yo veo de mi proyecto de WG dice cafetería. Ahora vamos a irnos a la parte izquierda y aquí abajo este simbolito es de áreas. Voy a seleccionarlo, seleccionar mi área y ya podré cambiar el nombre. Cafetería. Si tú quieres también poner el número de la habitación, yo lo pondría al inicio, 121, cafetería. Si yo me equivoqué o quiero cambiar todavía la distribución o la arquitectura cambió, puedo hacerlo manualmente. Esto nada más es para el área, así que tendría que irme a donde está el tema de las salas y seleccionar la sala que quiero cambiar. Si yo quiero reducirlo, más te lo voy a mostrar cómo estaba antes. Estaba casi hasta el borde. Y en 3D yo veo que ahí está el borde, el muro. Ahora si yo quiero cambiarlo, vamos a cambiarlo acá. Quiero añadir un punto, ¿no? Acá un punto, añadir otro punto. Ya veo que en mi modelo de 3D también ya cambió cómo está aquí el muro. Vamos a regresarlo a como estaba. Y en la parte de cafetería ya puedo tener más configuraciones. Puede ser que más adelante esto que diga cafetería o que se duplique te esté molestando. Si bien ya vimos cómo podemos apagar o cambiar el tema de los DWGs, de las capas más bien de un DWG, vamos a cambiarlo aquí o bien apagar cosas que no estaremos queriendo ver. Bueno, aquí no son las correctas, pero si estoy queriendo apagar más cosas lo puedo hacer desde acá. Pero si yo quiero de la habitación del Dialux propio, puedo irme ahora a la parte de arriba a la derecha. Vas a ver estos botones, este menú, pero este que tiene como una pequeña televisión, opciones de visualización, y vas a ver qué es lo que quieres ver, qué es lo que no quieres ver. Digamos que tú no quieres ver ningún nombre de la sala, yo puedo aquí apagarlo, es decir, mostrar denominaciones de locales, y esto va a ser en todos. Más adelante esto es lo que estaremos cambiando si yo quiero tener
la visión de colores, las isolíneas, las curvas de distribución de las luces en sí, pero esto es simplemente de visualización. En 3D tú vas a ver que yo tengo por ahora solo una habitación, pero vamos a crear unas cuantas más. Dibujar sala, aquí en la esquina, 1, 2, 3, 4, terminar el polígono y vamos a crear unas cuantas más. Ya cuando tengas en sí todo tu proyecto o las habitaciones que tú quieras calcular, vas a ver que en el 3D bien puedes agregar más vacíos, más ventanas. Tú lo puedes detallar tanto como tú quieras. Si aquí en las aberturas, una nueva abertura del edificio, si ya no quieres puertas, yo podría meter aquí una puerta, ¿no? Claro, aquí está buscando el fin, dónde está la siguiente puerta. Para esto tendría que meter aquí otra habitación. No la voy a hacer tan grande ni tan detallada, pero solamente para que veas la diferencia. Aquí cerrar polígono, es más, no importa que esté así todo mal, porque lo que quiero es generar una nueva abertura de aquí a acá. Eso es lo que me interesa, ya no me sale toda la puerta de 15 metros de ancho, ¿no? Vamos a detallarlo un poco más, no me quiero tardar tanto tiempo, pero tú puedes aquí meter ventanas, ventanales, todo esto que tú quieras meter, ¿no? Que en sí es lo importante. Lo importante es ya en la parte de luces. Y me voy a saltar ya unos pasos para que veas cómo puedes tú cargar tus propias luces. Si te está gustando el video, si te interesa, quieres aprender más cosas técnicas en cuanto a dibujo, en cuanto a arquitectura, pero sobre todo con el tema BIM y cómo se trabaja en otros países, te recomiendo que apoyaras muchísimo este canal con darle a suscribirte, a la campana. Y bueno, continuamos con el video que viene lo mejor. En este caso vas a ver que se carga una por defecto, que es una que yo haya usado en el pasado. Sin embargo, no voy a ocupar ninguna de estas. Digamos que tú vienes desde cero, no tienes ninguna luz. Bien, como te dije, puedes buscarte en marcas y vamos a seleccionar solamente alguna. Puedes abrir el catálogo de productos con conexión o bien descargártelo, ¿no? En este caso me viene la página de ProLumia. Y yo puedo ir buscando si yo quiero una instalación en el techo, qué tipo de color, qué tipo de temperatura. Puedes ir estando buscando qué tipo de luces tú quieres. Digamos que tú ya encontraste alguna que quieres usar, que cumple con todo, con el tema de las luxes, del watt, que dices me gusta cómo está la curva de distribución. Y todo esto pasa, tienes dos formas. Directamente desde la página te puedes descargar este archivo .ies o el .ldt. Te lo cargas y tú lo arrastras a tu Dialux. Muy sencillo. O bien puedes mandarlo directamente, que es lo que más te estaría recomendando. Si vas a trabajar con las que ya tienen conexión, será mucho más fácil. Ahora, en Dialux no vas a ver ninguna ventana ni nada como ahora, pero cuando te vas a Dialux ya la tienes aquí cargada. ProLumia Downlight 26 watts, que es justamente la que nos descargamos o la que queríamos utilizar. Muy bien, perfecto. Tenemos varias formas de meter las luces. Vamos a aquí donde tenemos la opción seleccionar por unidad. Pones un punto y queda listo. Perfecto. Ahora, ¿cómo estás seguro de qué altura tiene? Para eso vamos a irnos a la vista, digamos, frontal y te la va a posicionar justamente hasta el techo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en los proyectos esto no es del todo cierto. Tenemos un falso plafón y lo queremos meter en el falso plafón. Así que o podemos bajarlo, pero no es realmente lo que quisiéramos. Quisiéramos irnos a la construcción y meter también un falso plafón. Yo voy a irme a esta sección de acá abajo
insertar en el techo del local o lo puedes dibujar. Para más fácil lo vamos a insertar acá. Digamos, si yo tengo ya mi altura de 3 metros, yo digamos que lo quiero a 2,30. Y aquí va a estar ya mi falso plafón en esta área de cafetería. Así que voy a poner aceptar o solamente me voy a ir a la parte de luz. Y bien, esta luz que ya había puesto, si yo me voy a la vista de alzado, puedo moverlo y puedo ajustarlo manualmente. Ahora digamos, si tú lo tienes por acá, lo puedes ajustar en las propiedades. En la posición viene X, Y y Z. Lo puedes meter a 2.3, que ya sabemos está nuestro falso plafón. Aquí está. Lo ideal sería en la parte de planta, vamos a eliminar esto. Tenemos también la disposición rectangular, que digamos, yo quiero meter aquí, acá y todo el largo de mi cafetería. Ahora, por defecto, me las va a estar, no me las va a poner ahora hasta el techo, sino me las va a poner en el falso plafón, es decir, a los 2,30 metros. No sé si se alcanza a ver, pero ahí está a los 2,30 metros. Y también en las propiedades, en la posición 2.30. Ahora, son bastantes luces, vas a pensar, para la cafetería. Y aquí tienes la opción de estar jugando con ellos, modificarlos. Si bien en la cantidad o en el eje X, esta horizontal va a tener 7, pero digamos que con 5 es suficiente. Y en la parte de Y o en este eje verde tiene 5, pero tal vez con 3 es suficiente. Tú puedes ir estando jugando con cuántas vas a estar requiriendo. Y también podemos tener la orientación, si quieres que esté dentro de ese rectángulo o más bien en el borde, que la última luz esté en el borde o incluso que esté en medio. Pero ya vemos de este lado que nos aparece un mensaje que no están asignados. Así que obviamente esto estaría mal. Vamos a dejarlo, pero también puedes estar configurando esto como tú quieras. Ok, ¿qué otras opciones tenemos? Esta lo voy a dejar por acá. Voy a irme a esta otra área. Si ves, tengo este local 7 de conferencia, que se lo voy a poner 123 conferencia. ¿Qué otras opciones tenemos? En la parte de luces, ya que tengo seleccionado la luz que yo quiero trabajar, bien, podemos también cargar otro, ¿no? Digamos que yo ya no quiero este, me voy a regresar a... O más bien, voy a ponerte otro ejemplo de cómo puedes tú trabajar con otras luces. Bien, puedes irte a la página de RZB, una de las luces que yo utilizo bastante. Agregar el catálogo de productos, esto con conexión. Vamos a guardarlo y vamos a decir que yo quiero este tipo de arelo, ¿no? Downlight, Recess Downlight, y me lo puedo enviar directamente a Dialux o lo puedo como tal descargar. Puedo descargar el ULD file, IES o LDT. Cualquiera de estos es bastante aceptable, pero el ULD es, digamos, nativo del Dialux. Vamos a irme de nuevo a mi proyecto, sala de conferencias, y en descargas yo solamente tengo que agarrar y arrastrarlo, ¿no? Ya en este caso se habilita y vemos que en las propiedades ya viene el RZB Arelo, donde me lo coloco a 2,8 porque recordamos que en esta habitación no tengo todavía ningún falso plafón. Vamos a irnos a la planta, vista de planta, irnos a construcción, vamos a meter un falso plafón en un techo local aquí, y en este caso yo lo quiero a 2,40 metros. Esta luz, ok, tengo para seleccionar, digamos, yo estoy en construcción y quiero seleccionar la luz, no me va a dejar, porque para esto tengo que irme a la pestaña de luz y ahora sí me va a dejar seleccionar este elemento. Ya que tengo seleccionado, lo puedo yo modificar 2.4 y ya estará aquí en el falso plafón. Si bien antes estaba aquí,
ahora está acá en el fast plafón, pero vamos a borrarlo porque yo lo que quiero es mostrarte otra forma. Si bien puedes ir picando luz por luz, o bien por un cuadrado o algún polígono, o bien por alguna línea, vamos a decir alguna línea, y estar aquí modificando si son 3, si está al final, en medio, inicio y final, o si una disposición circular, que son 3 luces, vamos a decir que son 4, aquí tienes otra forma, o una disposición poligonal, que es decir, mira, yo tengo esta habitación súper rara, terminamos, y según el programa son las luces que yo tendría que tener o que me recomiendan este polígono. También lo puedo cambiar 2 a 2. Ay, no 23, sino a 2. Muy bien, todo esto son diferentes formas, pero voy a borrarlo porque te quiero mostrar otra que es incluso mejor, que es disposición automática de áreas. Vas a ver que tu habitación se pone en verde y vamos a esperar, vamos a dar con un clic, y en un clic el programa nos va a estar dando una recomendación. ¿Una recomendación en base a qué? Pues mira, está agarrando el elemento, la luz que tú tienes seleccionada, y te dice las propiedades, en esta de lámparas, te dice, mira, esta que tiene un flujo de 1100 lúmenes, con una potencia en esta habitación, te recomiendo tantas luces. Que si tú las cuentas, vamos a irnos a este apartado. Son alrededor de son 27 luminarias. Creo que es excesivamente bastante para el área. ¿Y por qué pasa esto? Vamos a irnos a nuestra pestaña de áreas, seleccionarla, y por ahora ves que la configuración, o sea, no solamente podemos cambiar el nombre, sino las propiedades. Es decir, qué tipo de habitación es. Como tal, nunca las asignamos en base a las normas un tipo de luz, sino solamente agarró y dijo, mira, esta habitación tendrá que tener 500 luxes. Que es bastante, podría ser cierto, pero en este caso es bastante. Por eso es importante que a las plantillas le busquemos, mira, vamos a decir que es una de oficinas, es un espacio de conferencia, es una mesa de conferencias. Ok, aquí necesitamos 500 luxes, pero no siempre es lo mismo. Sala de conferencias igual necesita 500 luxes, pero si es un área de archivar, copiar, etcétera, vamos a necesitar solamente 300 luxes. Ok, esto viene por defecto en las normas, pero también se lo podemos modificar manualmente. Eso no te lo recomendaría, solamente quiero que veas que es posible. Y ahora, el programa estaba buscando que esta habitación necesitaba 500 luxes. Ahora ya no, ahora necesitaría 300. Por eso fue que nos colocó varias en esta habitación. Vamos a borrar todo esto y hacer lo mismo. A repetir la disposición automática para áreas, ya en conferencias. Pero si te das cuenta, ya nos calculó muchísimo menos, porque los requerimientos ya son de 300 luxes, no de 500 como estaba antes. Esto es bastante útil si, digamos, tú ya sabes qué tipo de habitación es cada una de estas y qué tipo de luces vas a trabajar. Así que aquí ya nos da un primer acercamiento de 18 luces. Esto bien lo podemos nosotros configurar más adelante, que sea una línea menos, un eje menos. Pero antes de pasar a eso, haremos un cálculo muy sencillo. Si bien el objetivo es buscar buena iluminación, que sea estéticamente buena y que obviamente sea lo suficientemente bien, pero también barato para el cliente. ¿Cómo vamos a justificar esto? Ya pasamos a la parte de arriba de cálculos. Antes de darle un cálculo completo, déjame te explico. Tienes de hecho ya lo corrí. Vamos a cancelar. Tienes el cálculo completo, que tú puedes calcular todas las escenas de iluminación o solamente la activa. Por ahora tenemos solamente una,
así que no habrá ningún problema. Pero más adelante cuando queramos tal vez dividir en zona norte o en zona sur o en iluminación general o iluminación de emergencia, y ahí empezamos a tener distintos escenarios. Vamos a irnos con la iluminación activa y las configuraciones, ¿cuáles son? Solamente planta nivel 1 o la rápida, es decir, cuando tengamos más plantas de todos o solamente de la que tengamos en ese momento. Podemos cambiarle solo luz directa, sin objetos ni muebles, ahorita no tenemos ninguno. Simplificada, con espacios, y aquí nos viene una pequeña descripción de cuáles son las ventajas y desventajas de activar o desactivar estas áreas. Como ya vimos, solo tenemos planta nivel 1. Estamos reduciendo para que no haga el cálculo de todo nuestro proyecto. Estamos hablando de que ya tengamos más adelante un edificio de 3, 5 niveles con 200 habitaciones, pues va a tardar bastante. Solamente queremos enfocarnos en esta escena, en este nivel, y por eso ya el simbolito aquí es como de un reloj que es más rápido. Esto lo dejaremos en planificación de exteriores y de edificio, que es lo que queremos. Y ahora sí, ya con esto vamos a darle en cálculo. Como aquí solamente tengo un par de habitaciones a calcular, ya veo un nuevo menú del lado derecho. Vamos a extenderlo un poco más. Y como tal, viene algunos nombres con un color rojo o un color verde. ¿Qué significa esto? Como ves, el hecho de haberle cambiado el nombre nos hace mucho más fácil aquí en el resultado saber qué estamos viendo. Y es que en la habitación 121 de cafetería, el plano útil, viene como tal este resultado. Ahora, este resultado nos dice que tenemos una media real de 257 luxes. ¿Es bueno o es malo? El programa dice que es malo porque lo que intenta buscar es un igual o mayor a 500 luxes. Y recordemos que para esta habitación, cafetería más bien, nunca le cambiamos o nunca le asignamos qué tipo de área sería. Si yo realmente buscase aquí donde estaría, pero si yo realmente buscase, vamos a ponerle restaurantes y un área de comedor, vamos a estar viendo aquí tengo otro, ¿no? De hecho no me está dando, no le asigné. Sala de restaurantes y hoteles, un área de comedor, vamos a ponerle aplicar. No me está dando ninguno. Para otros sí me está dando 300, 500, aquí no me está dando nada. Creo que tengo que ponerle, por ejemplo, si le pusiera un área de buffet, ¿no? Son 300 luxes. Ahora 300 luxes se acerca más a los 257 que estamos teniendo actualmente. Por eso que me dice no pasa, no cumple con lo que debería hacer, y por eso está en rojo. Tenemos esta otra habitación, conferencia, que en este caso está en verde. Si te das cuenta, aquí nos está dando 385 luxes y estaba buscando 300 igual o mayor a 300. Por eso que nosotros le asignamos primero qué tipo de habitación es. Ahora, no solamente es la cuestión de luxes, tenemos también otros valores de, vamos a ponerle unas fórmulas, la media y la mínima, que aquí el programa nos los está facilitando. Si ves, viene mínimo y medio, 0.64, cuando realmente deberíamos tener igual o mayor a 0.40. Y aquí viene otro de min máximo que nos da 0.52. Aquí el programa no nos está dando el valor, pero es alrededor de 0.025. Es decir que cuando estamos cumpliendo con los requisitos, ya el programa nos dirá si estamos bien con verde o si todavía hay que hacer mejoras. Es decir que ya con esto, si tú quieres trabajar manualmente las luces,
modificarlos, ya podrás hacerlo ya con base de, ok, esas luces tal vez si vale la pena que le ponga unas cuantas más. Vamos a decir que son 4. Y ya en total tenemos 20 luces. Ahora, ya modificamos los resultados. Tenemos que volver a hacer el cálculo, pero vamos a darle unas configuraciones adicionales para que sea mejor, ¿no? Para que te sea mucho más fácil. Ahora vamos a irnos a la pestaña de objetos de cálculo. En esta pestaña veremos, por ahora en las habitaciones no le vamos a mover. Nos convendría si queremos hacer un área adicional. ¿A qué me estoy refiriendo? En 3D, tú estás viendo que esta área amarilla es lo que el programa está definiendo, está calculando. Y está calculando que a unos 80 centímetros del suelo es el área, bueno, el área estándar para tener un buen cálculo de cuántas luces hay. Pero digamos que yo necesito, o yo tengo un escritorio que está a 1 metro, digamos, más alto. O tengo, digamos, en una galería, quiero ver cuánta iluminación hay en el muro. O para cuando tenemos extintores o algún elemento de emergencia, pues tenemos que tener cierta iluminación también en la pared. Ahora, lo tendremos que crear nosotros de forma manual. Es decir, yo esta área voy a calcularlo y para eso nos sirven los objetos de cálculo, ¿no? Como tal, tenemos de nuevo las superficies. Podemos dibujar un objeto de cálculo que te lo voy a mostrar así muy rápido. Obviamente esto no es lo que queremos. Voy a irme a una vista como esto es frontal, vamos a irnos una lateral y esta de cálculo yo la quiero mover por acá, ¿no? 90. Ahora yo la voy a poner pegada a la pared. Vamos a ponerla ahí, un poquito más acá. Y ya en 3D yo estaré viendo que esta es mi área de cálculo. De hecho creo que tendría que ser hacia el otro lado. Así que vamos a cambiarlo. 180 grados. Ahí está. Ya tengo aquí mi área, ¿no? El posicionamiento, las áreas, las alturas. Ok, esto es otro que voy a calcular. Pero antes de hacer otra vez el cálculo que yo quisiera, déjame explicarte para qué quiere venirme a esta pestaña. Y es que una vez al seleccionar esta área, me vas a activar estas opciones de colores falsos y numérico, que eso lo voy a activar. No vas a ver nada hasta que volvamos a correr el cálculo porque ya hicimos cambios. Y aquí lo importante es ver, ok, ya tengo colores, ya puedo ver más gráficamente los resultados donde tengo más o menos iluminación. En este caso, ahora, a pesar de que en los resultados de la cafetería tenemos 330 luxes, como ves, el mínimo era 300, pero lo que no se cumple es el valor del mínimo y medio. 0.16 cuando necesitamos igual o más de 0.60. Así que tenemos que cumplir con estos dos, incluso 3, para que esto esté en rojo, ¿no? Digo, esté en verde. Lo que yo activé fue en primero los colores y segundo los valores numéricos. Aquí vas a ver que donde tenemos la cruz, 0.12, 0.15 son la cantidad de luxes. Y es algo mucho más fácil, sobre todo porque ves acá abajo ya tenemos esta leyenda, esta línea de colores, donde es más fácil ver, ok, aquí tendremos un aproximado de entre 100 a 300 luxes. Obviamente donde más se acerca las luces tendremos más arriba de 700, 300, 500 luxes, etcétera. Esta no se ha generado porque no se la aplicamos, pero yo puedo seleccionar la habitación, el área, y aplicarle colores falsos.
esto sigue estando bastante bien. Ahora, ¿qué otra opción tenemos? Ya podemos irnos a la pestaña de exportar. Ahorita voy a saltarme el hecho de buscar que todo esto esté en verde, pero voy a irme a exportar. Y como ves, nada más cambió que del lado izquierdo tengo nuevos menús. Si yo me voy a ir a esta vista, digamos, yo quiero guardarme esto. No voy a darle impresión de pantalla en nada de eso, pero quiero guardar la imagen. Antes de guardar la imagen, de hecho quiero guardar una nueva vista. Y aquí la tengo disponible como área de cafetería. Si yo me quiero ir a la vista de planta, y de hecho aquí ya vas a ver que por cada habitación que tengas te puedes enfocar solamente en esa. Yo me voy a enfocar en la de conferencia, ya solamente me sale esta sección y me voy a ir al 3D. Digamos que me gusta esta vista y voy a guardarme una nueva vista y ponerle conferencia. Muy bien. ¿Para qué me servirá esto? O para qué, si yo me la quiero exportar, yo puedo guardar o sustituir la imagen. Pero esto es bastante útil si más adelante ya pasamos a la documentación. En la documentación, como ves, tienes un sistema de árbol, diagrama de árbol del lado izquierdo, donde vamos a editar. Te explico. Tienes el proyecto de prueba, así se llama nuestro archivo, pero también tenemos la ficha de productos, que son las luces que estamos ocupando, que descargamos el ProLumia y el RZB Arelo. Son esas dos opciones. Y también tenemos el terreno 1. En el terreno 1 recuerda que tenemos ya dos edificios, la casa y la escuela. Y aquí en la escuela tengo solamente una planta. Por eso, ¿dónde está? Aquí, planta 1. Y en la planta 1 tengo, crean como 4 o 5 locales, pero a los que yo les asigné el nombre fue al 121 cafetería y al 123 conferencia. Por cada una de ellas me da estas opciones. Estas son imágenes que genera el programa en sí. Y cuando tú vas viendo el PDF, llegas a la parte de, ok, 121, cafetería, pero no me gusta esta imagen. Para esto le puedes dar doble clic y tienes las imágenes que tú ya habías guardado. Puedes aplicar esta, ajustarte la vista y aplicar. No me gusta esta distribución. Tienes del lado derecho estas tres opciones, sin imagen o incluso la imagen un poco más centrada. ¿Cómo puedes configurar esta página? Con bien F2 o acá arriba a la izquierda tienes configurar página. Puedes poner una descripción acá, poner tu descripción, incluso tu logo de la empresa, de ti mismo, y para regresar con F2. Y así puedes llenar esta página o cambiar este logo de Dialux. ¿Para qué? Porque más adelante viene todas estas opciones que tú puedes agregar. Si quieres agregar más imágenes, aquí vienen las diferentes opciones de vista. O el resumen, que es lo que nos va a interesar. El resumen viene, la habitación solamente de la cafetería. Viene los grados de reflexión, techo, paredes, suelo, que esto lo vemos en las configuraciones. La altura del montaje, hasta donde toca el techo, que eran nuestros 2,3 metros. El plano a 80 centímetros que te expliqué. Y vienen los resultados. 330 luxes, mayor a 300, pero no cumplimos con el grado de reflectancia. No, me parece... era otro grado. Y esto no se cumple, por eso está en rojo. Tenemos también la distribución de luminarias, donde nos enfocamos solamente en la parte técnica, en la lista de, ¿cuántas estoy ocupando? 30. Pero en general, tú tienes todo esto en la parte del resumen. Tienes un resumen en cuestión de grados de reflexión, resultados, y tienes también un plano útil, ¿no?
Ok. Por cierto, recordemos que en esta agregamos uno vertical, que esto sería el plano útil. Digamos, si estamos viendo esa área de frente, también la podemos aquí agregar. Esto tendremos obviamente que mejorarlo si queremos sacarlo en los reportes, a diferencia de la sala 123, que en este caso tenemos los valores aquí positivos, pero el nivel de deslumbramiento es muchísimo más. Aquí es cuando hay que estar jugando, viendo opciones, porque aunque tenemos muy buena iluminación, pero tenemos tan buena que sobrepasa los valores, el nivel máximo de, oye, qué tan deslumbrante puede ser. Y es que tenemos como máximo 19 y nos da un resultado de 23. Por eso es más luz de lo que necesitamos. Es aquí cuando muy bien como primera propuesta, pero ya viene por nuestra experiencia, nuestro conocimiento de estar, ok, tal vez menos luces, más distribuidos, y todo esto cuando tengamos, digamos, tú nada más quieres sacar la parte de conferencias, te vas a ir a uno de estos desplegables. En el desplegable solamente va a incluir de aquí, o digamos lo que incluya en este desplegable. Y si tú nada más querías el resumen, va a empezar con el resumen. Y tenemos que son aquí unas 9 páginas. Pero esas 9 páginas es solamente el resumen, plano, lista, pues todo lo que tú ves que aquí tiene la palomita o que está seleccionado. Ya cuando tengas todas tus habitaciones, vamos a irnos a la parte de hacia arriba, picarle al proyecto de prueba y generar. Esto puede tardar dependiendo qué tanto tengas seleccionado, qué niveles, pero recordemos que tenemos tanto la casita que dejamos en un principio como ya este proyecto de la escuela, como este proyecto de toda nuestra habitación. Por eso que tenemos 38 páginas. Ahora déjame explicarte que hasta el final también te viene un glosario que ocupa, yo creo que la mitad. Si ves, viene mucha información vacía, a excepción de los objetos de cafetería y de conferencia que nosotros llenamos. Pero todo esto no tenemos que estarlo configurando. Más hasta, si yo le pongo, me acerco y me voy hasta el final, veo que también se seleccionó aquí un glosario. La parte de abajo a la izquierda viene un glosario. Y esto es bastante útil si de repente tú, hasta a mí me pasa muchas veces que no recuerdas qué significa cierta abreviatura, cierta nomenclatura, o aquí tenemos cierta abreviación, por ejemplo, la uniformidad total, ¿no? G1 y G2 entre el mínimo y el máximo, eso que estábamos viendo en un inicio. Los grados de reflexión, aquí viene esta que te puede ser bastante útil para ti, tanto como para el cliente que no tenga nada de idea de iluminación, pero que necesite tener esto justificado. Ahora, ya tenemos, nuestro archivo. Esto viene como función pro. En la parte de arriba vas a ver seguramente estos 3 bloqueados, o me parece con algo de Pro, porque es para exportar en Word, en PowerPoint o bien en Excel. Como tal, no nos interesa por ahora esto. Te quiero mostrar que eso es lo de la parte del Pro, pero en la parte de guardar como, ya cuando tengas tu proyecto listo, con buenas imágenes, con tu logo, todo esto, vamos a poder exportarnos. Como ves, estos son del Pro, pero en el PDF. En el PDF realmente, como es informativo, yo lo dejo como está. Puedes cambiar el método de comprensión, qué resolución, pero con estas configuraciones es bastante más que suficiente. Vamos a ponerlo en descarga de prueba. Está formateando los objetos y una vez que termine se nos va a abrir el archivo PDF.
me pide guardarlo, que no lo guardé en todo este tiempo. Y ya vienes un proyecto PDF con 66 páginas, ya con cada área que estuvimos calculando, con tu logo, con aquí la distribución de luces, con las imágenes. Puedes incluso tú agregar imágenes si tú tienes de tu proyecto, digamos de AutoCAD, de Revit o algún render, tú los puedes agregar y así puedes estar personalizando tu reporte. Como ves, la parte de tener el Dialux Pro no es como tal una gran urgencia si estás empezando con tus proyectos. Digamos que tú estás probando este software, quieres importar tus archivos de WG, ya ves que puedes hacerlo con la versión gratuita. ¿Qué es la parte pro? Ya vemos que el trabajar con luces de otra región, de otros proveedores. La otra opción es, o más bien la otra cuestión pro es exportar en PDF, en Word, en Excel o en PowerPoint. Ahora te voy a mostrar la tercera opción, que personalmente si tú estás trabajando constantemente con Dialux, con modelos 3D como puede ser en Revit, es la opción que más vale la pena y es importar y exportar IFC. Así que te lo muestro. Vamos a irnos de nuevo a la construcción o a cualquier lado. Lo único que quiero es finalmente guardar este proyecto. Vamos a guardarlo en descargas. Aquí lo voy a dejar en proyecto prueba. Y por ahora lo voy a dejar ahí. Aquí más abajo ya me aparece el se ha guardado exitosamente. ¿Para qué? Porque lo voy a cerrar. Y te voy a mostrar cuál es la tercera opción que para mí vale más la pena, y es importar IFC. Cuando estamos en nuestra página principal, vamos a buscar otro archivo IFC. Como ves, yo aquí tengo unos de prueba que estos los comparto en mi curso, donde vemos más a detalle esto de trabajar, incluso de exportar de vuelta las luces a Revit. Ahora vamos a irnos a donde yo tengo guardado aquí tantito. Yo aquí tengo ya algunos IFC y esto lo voy a abrir. Va a tardar un momento, algunos momentos en que esté cargando, pero te voy a mostrar cuando ya llegue el momento. Tras algunos minutos ya está cargado y del lado izquierdo tengo otra nueva estructura de árbol. ¿Qué es lo que está leyendo aquí? Primero está leyendo mi archivo IFC. Está leyendo el número del proyecto, la superficie, el edificio. Esta estructura que Dialux busca para estar aquí categorizándolo. Vemos que me lee el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el techo azotea. Ahora, ¿qué yo voy a estar importando de cada nivel? Voy a estar aquí con esta traducción del IFC, los espacios, que yo creo que es lo que más nos interesa, las traves, las columnas, que tenemos tipos de puerta, tipos de muro, incluso algunas luces. En este proyecto ya tenía algunas luces que no las voy a importar. Ahora yo puedo seleccionar toda esta categoría, o bien cuando yo despliego veo todas estas luces. Si en tu proyecto tienes bastantes tipos, bastante cantidad de ellos, puedes no importarlos. Si tú dices, oye, no me interesa tener ninguna columna o algún tipo, puedes aquí seleccionar las de concreto que no, o bien todas las columnas. En este caso voy a dejar todo esto y voy a dejar las luces de... no, en los niveles de arriba no tengo luces, solamente en el nivel 1, y darle siguiente. Tenemos dos formas de importado, pero en general te voy a decir que vayas con el método recomendado y finalizar. Igual, tras algunos pocos minutos ya veo que me trajo toda esta información, todo esto, no te espantes. Aunque bueno, si tú ya trabajas con IFC, ya sabrás de qué trata todo este rollo. Y como tal, si nos vamos al 3D, vemos que nos trajo desde la topografía, tanto también los árboles, tanto todo nuestro proyecto de la escuela. Esto que te mostré hace un momento del DWG es el mismo proyecto. Y ya vemos hasta incluso todos los niveles, puertas, columnas, espacios
Esto creo que es lo que más te quería mostrar. Vamos a irnos ya a la edificación. Tenemos nuestra superficie, edificación 1, solamente el edificio. Y aquí tenemos ya los niveles que te comentaba. Nivel 1, si vamos a estar trabajando en un único nivel. De hecho, a pesar de que la fachada está completa, pero solamente se enfoca en el nivel 1. Y ya vemos que hasta me importó, que es lo que más me gusta, importó el nombre de las habitaciones. Tanto del nivel 1 como también del nivel 2 y del nivel 3. Esto también, si veo la siguiente descripción, viene el número de habitación y el nombre de la habitación. Si me voy a planta, ya veré todo esto. Y aunque puede que se estén encimando uno que otro, aquí tengo que estar viendo por qué se están encimando. Pero bien, ya cuando tengo mi herramienta de áreas, ya tengo todo esto. De hecho, por aquí hubo algunos errorcillos. A ver, ¿qué está pasando aquí, doctor? No me está respetando, más bien todo esto me está marcando que es de instrucción. Esto efectivamente es falso, o más bien no está correcto, pero bueno, vamos a estar cambiando o ajustando todo esto. ¿Cuáles son las ventajas o por qué te quiero mostrar esto específicamente? Porque una vez que ya tengas aquí las luces, bueno, de hecho mira, yo aquí le indiqué que no me importara ninguna luz, pero aún así me importó algunas cuantas. Y lo importante es, ok, ya vamos a enfocarnos en esa parte de acá arriba. La parte de acá arriba ya teníamos las luces, se quedó guardada la última que usamos, recordemos que es un proyecto nuevo, pero se quedó guardado el tipo de luces, ¿no? Los que yo he estado trabajando últimamente. Ahora digamos que yo voy a ocupar la misma del ProLumia, voy a disposición automática y voy a seleccionar la cafetería. Ok, y aplicar. Ya me está dando, según esto, la recomendación de cuántas luces. Aquí, a pesar de que importamos desde un IFC, no se nos importa qué tipo de habitación es. O sea, recuerdas que a la cafetería teníamos que especificarle qué es. Tenemos que hacer lo mismo porque no nos trae, no identifica eso. Todavía no llegamos a ese punto donde identifica automáticamente qué área. Por eso nos da por defecto que hay 500 luxes o que hay que alcanzarlos. Y que por eso nos pone tantas luces, tanta luminaria. Pero puede que nos sirva. Vamos a correr el cálculo. En este caso solamente tenemos uno. Y tras algunos segundos no tendría por qué tardar tanto. De hecho sí, porque ahora, si te das cuenta, cambié a una sola escena, pero no le dije que solamente quería en este nivel. Entonces, si te das cuenta, a pesar de que tenemos menos luces, menos habitaciones con luces, nos está dando mucho más. Vamos a cancelarlo. Vamos a enfocarnos solamente en la 121, la cafetería. Me voy a acá. Voy a enfocar solamente en esta área, a la iluminación activa y a solamente esta área. Esto lo voy a dejar y ya veo que el cálculo ahora debería ir mucho más rápido, en teoría. Bien, ya que tenemos los resultados en nuestra habitación de cafetería, hasta que empiece a cargarse, y también del lado derecho, aquí me está pidiendo guardar. Por alguna razón no, de hecho no, seguimos sin llegar a los 500 luxes, a pesar de que me puso bastantes, mucho menos a valor entre mínimo y el medio. Pero nos da ya un gran avance en cuestión de ya no tenemos que estar importando los archivos de WGs, tener que modelar, es decir, aquí en este caso incluso me trajo no solamente las columnas, sino también ya los perfiles de ventanales, como está este diseño del falso plafón. Si ves, no es como tal un reticular como lo había puesto en el pasado.
y hasta el mobiliario. Así que esto es bastante útil ya para cuando tenemos nuestro proyecto, lo importamos, ponemos nuestras luces, estamos jugando con ellos, ver que los valores realmente pasen, no como en este caso ahora. Y una vez que tengamos ya esto, vamos a generar los reportes, nuestra presentación, y estas mismas luces, tanto la distribución como el tipo de luces, lo podemos llevar de vuelta a Revit. Yo voy a hablar de Revit porque es el programa en el cual te muestro a detalle en mi curso de Dialux, pero seguramente lo vas a poder llevar a otro programa, a AutoCAD definitivamente, o incluso a tu Archicad. Ahora, como ves, es un gran avance que ya nos está dando esto. Muy probablemente no vamos a tener los materiales. Para esto, los materiales tenemos que irnos a construcción. Vamos a buscar esta casi hasta abajo que dice materiales y podemos bien copiar las propiedades. Actualmente pues es una plasta pintura gris con grado de reflexión 50, pero podemos crear materiales, sustituir materiales, pintar materiales. Eso creo que si ya estás mucho más con Revit o con SketchUp, con interiorismo, ya sabrás a qué me refiero, ¿no? Crear materiales de textura, de colores, con grados de reflexión, etcétera. Pintar materiales, pintárselo a la pared. Esto ya cabrá de cada proyecto, de cada área, pero en general esto es lo que te quiero mostrar que se puede hacer con Dialux, y sobre todo con la parte profesional, con la parte aquí de cálculo. En sí, esto es un programa muy poderoso, muy potente, que puedes sacar cálculos, que puedes sacar incluso imágenes no tan realistas como un render, pero sí que una idea a tu cliente de cómo puede verse cierta zona, como en esta cafetería, de cuántas luces, con qué luces, qué tanto estaría de iluminación, y qué mejor si puedes respaldarlo, justificarlo con un reporte. Por ahora, con el PDF es más que suficiente. En lo personal, PDF es lo único que he usado, y en esta primera clase es algo que se tocó a grandes rasgos. Intenté abarcar lo más que pude en cuanto a construcción, luces, cálculos, reporte. Hay muchas más opciones. Esto creo que me dará más ánimo de hacer una segunda parte, una tercera parte de esta masterclass, verlo, para que ya nos enfoquemos ya no tanto en reportes, sino en una buena distribución. Digamos, mostrarle a un cliente una buena, cómo se vería atrás de su casa, su habitación, la fachada, ¿no? Estuvimos viendo al principio algo muy rápido de carreteras, pero podemos irnos más por ese otro camino. En este caso me llevo a que descargues el programa, en que lo estés probando, sepas cómo levantar un modelado, o incluso si ya quieres tenerlo desde tu DWG o desde tu IFC, ya cómo poder hacerlo y empezar a trabajar un poco con ello, ¿no? Si tú tienes próximamente ya una entrega, digamos, de arquitectura como estudiante o para algo rápido a tu cliente, esto te puede hacer maravillas, te puede salvar la vida. Que me dejes en los comentarios qué te pareció, qué más te gustaría ver. Es algo muy rápido, pero intenté abarcar en sí lo importante del programa en este curso. Si quieres saber más de Dialux, te invito a que veas mi perfil. Ahí tengo más contenido. Incluso tenemos la comunidad de School, donde estamos ya, hoy ya está en línea el curso de Dialux, a llevar más paso a paso, con más áreas, con más ejercicios, tendremos más contacto, y espero que te lleve mucho más conocimiento. Si bien no es Pablo Ríos para el canal, y te comparto cómo es trabajar como arquitecto BIM en Alemania. Esto en mi caso en Europa, pero puede ser en tu país, en tu empresa, en tu región, que tú implementes, etcétera. Espero que te lleves mucho de esto, y nos vemos en el siguiente video o en la siguiente masterclass. Hasta la próxima. Chao, chao.